Somos socios, en las buenas y en las difíciles más aún. Y en esta estamos más juntos que nunca, porque somos socios y somos un equipo. Hoy hay que salir a ponerse la camiseta, la titular. Hoy, vos sos parte del equipo más grande de la historia, un equipo de casi 8.000 socios. Tenemos un partido que lo vamos a ganar. Nos quedamos en casa y desde cada casa ya lo dimos vuelta. Y no vamos a parar hasta ganarlo por goleada. Porque somos socios y porque en cada casa nos encontramos todos los días. Seguimos jugando. Seguimos entrenando. Seguimos bailando. Sacudiendo y cantando fuerte. Seguimos más juntos que nunca. En cada casa estamos todos. En cada casa está todo ACOAG. No aflojes que lo ganamos. Y muy pronto vamos a celebrar en el Sport Club ACOAG y con un fest en el Tigre que nos va a quedar en la piel. Cada día que pasa es un día menos para volver a vernos, encontrarnos y abrazarnos fuerte. En ACOAG. Falta poco. No aflojes. Bueno, buen día. Buenas a todos, buenas a todas. ¿Cómo están? Ahí veo manos que nos saludan. Bienvenidos. Bueno, estamos como siempre muy contentos, muy contentas de volver a encontrarnos, de poder seguir compartiendo estos espacios, de continuar armando estas propuestas y seguir sobre todo encontrándonos en esta sede virtual de ACOAG en Casa, que para nosotros es tan importante para seguir juntos, para seguir compartiendo, para continuar con nuestras actividades. Y hoy tenemos una propuesta más que interesante junto a Luciano Coan, que Luciano es un economista argentino, experto en research macroeconómico y estrategia macrofinanciera. Tiene 20 años de experiencia laboral, 10 en consultoría macroeconómica y se desempeñó como subsecretario de Planificación Macroeconómica en el Gobierno Nacional de Argentina en 2017 y 2018. Ahora es socio fundador de la consultora Seidó y enseña teoría e historia macroeconómica argentina en el MBA de la Universidad de Torcuato Di Tella. Tenemos el honor y la suerte de tenerlo hoy acá acompañándonos el día de hoy para charlar un poquito de la actualidad de nuestra situación argentina de hoy. Así que sin mucho más, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Luciano, por acompañarnos hoy. Realmente estamos muy contentos y te agradecemos nuevamente por sumarte a esta propuesta. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va a todos? Bueno, primero agradecer la invitación. Les comentaba antes de arrancar que si bien yo no soy socio de ACOAG, mi familia tiene una larga historia. Mi mamá, que creo que la vi recién, era socia vitalicia, mis abuelos, así que mi impresión es que estamos a un grado de distancia de todos los que están acá conectados. De hecho veo caras y apellidos conocidos, así que muchas gracias por sumarse. Para los que no me conocen, les hago un breve repasito. Yo soy economista, yo soy consultor, me dedico a hacer análisis macroeconómico y financiero. Estuve 2 años en el gobierno de Cambiemos, fui parte del equipo de Duhovne, y bueno, ahora hago consultoría. Me dedico a pensar la macro, a mirar la economía, el día a día. Así que bueno, un poco lo que... Perdón, si estoy mirando para el costado, les pido disculpas, es porque tengo 2 monitores y ustedes están acá al costado. Así que por eso es que estoy mirando para allá, Los estoy mirando a ustedes. Vengo a contarles un poco... Es una charla difícil, ¿sí? Es una charla difícil porque porque es la primera vez que vengo acá, y es una charla donde me va a costar dar buenas noticias, lamentablemente, porque tengo que contarles un poco cómo estamos, digamos, cómo estoy pensando, cómo estoy viendo la economía hacia adelante, ¿sí? Entonces, más que dar respuestas, que no las tengo, les voy a contar un poco cómo es el método de análisis que estoy usando y cómo voy viendo, digamos, las distintas capas de análisis con las que estoy pensando la economía, ¿sí? Entonces, para eso traje una presentación. Yo tengo el problema que solemos tener los economistas, que es que a veces nos cuesta bajar
los temas a la tierra, digamos, caemos en la jerga propia nuestra. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para hacer mi charla entendible. Si en algún momento alguien hay algo que no entiende, algún gráfico que aparece y no entiende lo que es, escriban, pregúntenme y me freno, cosa de que nadie pierda el hilo, ¿sí? Porque hay un montón de gráficos que los voy a tratar de ir explicando. Algunas cosas son más importantes que otras, con lo cual no se preocupen si de pronto hay algún gráfico que no lo entienden completamente, ¿sí? Entonces, básicamente, a ver, para pensar la economía argentina tengo como dos formas de pensarlo, ¿sí? O por lo menos dos formas que encaré la charla. Una es Argentina hoy, digamos, está a la vista que estamos viviendo una crisis muy seria, digamos, una crisis de magnitudes, le diría, histórica. Cuando uno piensa en los grandes eventos económicos en Argentina, bueno, el 2020 va a ser uno de ellos, ¿sí? Cuando lo pensemos en 10, 20 años. Pero la crisis que estamos viviendo ahora es una crisis que tiene varias facetas, ¿sí? La faceta que está más a la vista, y ya con esto empiezo a mostrarles gráficos, la faceta que está más a la vista es la crisis sanitaria, ¿sí? Y esa no se la tengo que explicar a nadie. Estamos en medio de una crisis que excede a Argentina, es una crisis global, que en Argentina tiene muchas particularidades, ¿sí? Entonces déjenme que les muestro algunos de los gráficos de, digamos, cómo estoy pensando la interacción entre pandemia, cuarentena y economía. Después vamos a ver, digamos, esto es como una película, ¿vieron esas películas que cuentan varias tramas que van en paralelo? Entonces yo les voy a contar 3 o 4 tramas en paralelo de la historia argentina que van a converger en algún punto al final, ¿sí? Entonces la primer trama es esta, es la historia de la pandemia, de lo que está pasando en este año, y fíjense, lo que tienen ahora en pantalla, esta línea, es lo que se llama el estimador mensual de actividad económica. ¿Sí? Esto es un único dato que consolida, que esto lo mide el INDEC todos los meses, es un dato que consolida... Luciano, discúlpame, no se está compartiendo la pantalla, ¿eh? Ay, qué problema. A ver, ¿siguen viendo el primer...? Te seguimos viendo a vos, no levantó la pantalla. Ahora sí, ¿no? Ahora estamos en el primer gráfico. Bien. No, estamos en la presentación. El que sigue es el primer. Ahí estamos en el primer gráfico. Bueno, ahora sí. Entonces, el gráfico que tiene acá en pantalla, digamos, la línea esa, es lo que se llama el estimador mensual de actividad económica, que de nuevo es una única serie que consolida, esto lo mide el INDEC, consolida miles de actividades económicas. INDEC tiene distintos métodos de recopilación de datos que mide en un único indicador lo que está pasando en el nivel de actividad. Entonces, fíjense, esto empieza en 2004, digamos, no quiero gastar demasiado tiempo, sino concentrarme en lo que está pasando ahora. Fíjense que la contracción, la caída, esa caída vertical que se ve al final, ven que al final, digamos, básicamente viene así, se cae en picada. Esto es una caída del 25% del Producto Bruto Interno. Esto fue básicamente el apagón de la cuarentena en abril, que fue, digamos, ese shock cuando se bajó la palanca y la economía se apagó. Esa fue una caída de la actividad de 25%. Parte de esa caída se empezó a revertir, es decir, si uno piensa dónde estamos parados en agosto, digamos, hoy, la economía ya no está en su peor momento. El peor momento definitivamente fue abril, donde las fábricas estaban apagadas, donde fue como un apagón total de la economía. Sobre ese punto hubo algo de recuperación, pero estamos más o menos 11% por debajo de donde estábamos a principio de año. Entonces fíjense que si se fijan qué punto comparable en el tiempo estaba en el nivel que estamos ahora, bueno, tenemos hoy una economía parecida en términos de producción y de consumo, etcétera, a la que teníamos en el año 2006, 2007. Es como que en la situación que estamos ahora se borró casi una década de crecimiento, o una década y media de crecimiento. Obviamente esta es una crisis que está sanitaria que está en marcha, pero miren si queremos tomar como referencia otros episodios, digamos, para tratar de entender la magnitud del episodio que estamos viviendo en comparación con otros episodios de la historia argentina. Miren este gráfico. Este gráfico es de vuelta el estimador mensual de actividad económica, esta serie que sintetiza todo lo que está pasando, y la serie el gráfico celeste de acá atrás, lo que está mostrando es cómo fue la crisis de 2001. ¿Sí? Todos supongo que recuerdan la crisis de 2001, el corralito, el corralón, todo lo que fue ese diciembre.
Bueno, este estimador de producción, lo que muestra para ese periodo, para la crisis 2001, es la línea celeste, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la línea celeste, digamos, venía con una economía en recesión, en este punto empieza la crisis, y la economía en ese momento cae casi, más o menos 15%, y bueno, después vino 2002, a partir de 2003 algo de recuperación. Lo interesante es comparar el episodio que estamos viviendo ahora con 2001, ¿sí? Fíjense esto, la curva roja es hoy. La curva roja es el episodio que estamos viviendo ahora. Entonces, comparen lo que es la contracción en la que estamos viviendo, la contracción que estamos viviendo hoy, comparada con la de 2001. Es decir, el evento económico que estamos viviendo en términos de producción, de consumo, de ventas, es varios órdenes de magnitud lo que fue la caída de 2001. ¿Sí? Cuando comparamos el punto donde estamos ahora estamos más o menos acá, al final de esta serie, estamos más o menos acercándonos a algo parecido, algo parecido a 2001, con lo cual, de vuelta, el episodio que estamos viviendo en 2020, en órdenes de magnitud, ya es parecido a 2001, digamos, cuando las recesiones que teníamos en los últimos años eran episodios, a mí me gusta hacer la siguiente analogía. La economía hace muchos años, hace más o menos una década, es como una rama que se dobla, ¿sí? Entonces, vos agarrás una rama, cuando la doblás y dejás de ejercer presión, la rama vuelve a su posición original, ¿no? Entonces, desde hace un tiempo, desde hace casi una década, con una sucesión de crisis y recesiones en todos los partidos políticos, las que tuvo Cambiemos, las que tuvo el kirchnerismo, era como una rama que se doblaba. La crisis que estamos viviendo ahora es una rama que se rompió, ¿sí? En ese sentido es como 2001. 2001 fue una rama que se rompió, que si vos le dejás de ejercer presión, no vuelve, ¿sí? Esa es como, me parece como la mejor analogía de la situación económica que estamos viviendo ahora, ¿sí? Entonces, para pensar cómo sigue la economía, digamos, esta es la foto, esto es donde estamos parados, pero cómo pensar cómo sigue la economía en esta interacción entre pandemia y economía, ¿sí? Primero, una aclaración. Yo soy un economista hablando de temas sanitarios. No soy médico, no soy epidemiólogo, con lo cual no pretendo evaluar la política sanitaria, o digamos, creo que excede a lo que me corresponde, pero sí les quiero mostrar algunas series de características particulares que tiene la estrategia que se implementó para combatir la pandemia, ¿sí? Porque hay una particularidad que tiene Argentina y que yo creo que la mayoría de la gente no tiene presente, que es que la estrategia de política pública que se está tomando acá para combatir la pandemia es muy particular. No la está haciendo todo el mundo. Nosotros estamos haciendo algo distinto. Cuando termine la película sabremos si fue la decisión correcta o no, pero lo que estamos haciendo nosotros es algo distinto, ¿sí? Entonces déjenme mostrarle por qué. El mapa que ven ahora en pantalla es, después al que le interese le puedo mostrar el link de la web de dónde sale, que es una página que tiene muchísima información. Es lo que se llama el Stringency Index, ¿sí? Es un indicador que básicamente lo que hace es consolida todas las medidas de cuarentena que toman los países, ¿sí? Si cerraron las escuelas, si permiten el tránsito, es decir, a todo el tipo de medidas de cuarentena que pueden tomar los países, se lo junta en un único indicador que se llama Stringency Index. Cuando ese indicador es bajito, cuando es 0, significa que tenés pocas restricciones, que la gente puede circular. Cuando ese indicador es 100, es la característica de máxima restrictividad. Bueno, Argentina hoy, cuando uno mira el nivel de restrictividad de Argentina, fíjense, los países que están resaltados ahí, son los únicos países que hoy tienen este indicador arriba de 80. ¿Sí? De vuelta, cuanto más alto es el indicador, más dureza significa la cuarentena, con lo cual Argentina está en un pequeño grupo de países, o sea, si uno tiene que ordenar de los que hicieron estrategias más laxas a los que hicieron estrategias más duras, Argentina se caracteriza por haber hecho de las cuarentenas más duras. ¿Sí? Esta es la foto de hoy. Somos uno de los países con digamos, desde la restrictividad de la política pública con una de las cuarentenas más duras del planeta. Fíjense ¿qué tenemos ahí? Digamos, obviamente en América Latina hay varios, está México, está Bolivia, pero después en el resto del mundo
en general es bastante más laxo la foto hoy. Pero déjenme contarles un poco de la película, porque la segunda particularidad de nuestra cuarentena no solo es que es muy dura, sino que fue particularmente larga. El resto del mundo, no hay países que hayan hecho una cuarentena tan estricta y tan larga como nosotros. Entonces miren esto. Este gráfico lo explico en detalle porque es interesante. Miren lo siguiente. Yo acá les hablé, en este mapa les hablé de este indicador que se llama el Stringency Index. ¿Sí? Entonces, el gráfico de acá lo que muestra es, desde marzo hasta ahora, ¿cuántos días el país tuvo este indicador arriba de 80? ¿Ok? Voy de vuelta. ¿Durante cuántos días el país tuvo este indicador de restrictividad arriba de 80? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el país que está acá resaltado, acá arriba de todo, es Argentina. Si uno mira desde marzo hasta ahora, este indicador que mira qué tan duro fue la cuarentena argentina, estuvo arriba de 80, 130 días. Es decir, no solo tenemos una cuarentena durísima, sino que desde que empezó la pandemia hasta ahora, siempre tuvimos una cuarentena muy dura. Obviamente se fue relajando con sus cambios, la de abril no es lo mismo de ahora, y hay solamente 2 países que siguieron una estrategia igual o peor a nosotros. No me los acuerdo, pero creo que son Líbano y Haití. Digamos, para encontrar países que hayan adoptado una estrategia como nosotros, hay que buscar en Líbano, Haití o en alguna dictadura africana, no mucho más. ¿Sí? Con lo cual, desde el diseño de la política pública fuimos muy particulares. Después habrá que evaluar si fue correcto o si no fue correcto, lo dejo para, si quieren, para otra charla. Pero tuvimos esta particularidad, esto nos caracteriza. Una cuarentena muy dura y una cuarentena muy larga. No lo hizo todo el mundo. ¿Sí? No lo hizo todo el mundo. Entonces, fíjense que, de vuelta, esto que ven acá son 200 países. Acá hay 200 países. Si uno agarra 200 países y se fija, ¿durante cuántos días hiciste una cuarentena dura como la que hizo Argentina? No encontramos prácticamente ningún otro. ¿Ok? Con lo cual, esa es la segunda característica de nuestra de estrategia sanitaria. La tercera particularidad es que uno dice, bueno, hicimos una cuarentena muy dura. ¿Por qué? Porque necesitamos implementar un sistema de testeo, rastreo, de control del virus. Una de las formas de medir eso que se usa es lo que se llama el índice de la tasa de positividad. ¿Sí? Que básicamente, ¿qué es? Si vos hiciste 1000 tests de coronavirus, ¿cuántos de esos te dieron positivo? Entonces, ¿qué pasa? Si vos estás haciendo un programa de testeo muy masivo, muy general, ese número va a ser chiquito, porque estás testeando a gente que tiene coronavirus y a gente que no tiene coronavirus. ¿Por qué? Porque estás testeando mucho, estás haciendo un testeo muy amplio. Cuando uno mira cómo le da a Argentina el test de positividad, Argentina le da arriba de 50%. ¿Qué quiere decir? Que de los testeos que vos estás haciendo, la mitad te dan positivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tu estrategia de testeo es muy chiquitita. Digamos, en Argentina tenemos cuarentena muy dura, tenemos cuarentena muy larga y no estamos testeando. No estamos testeando. ¿Sí? De vuelta, fíjense, lo que ven ahora en el mapa son los países que tienen arriba de 50. Son 5 países, digamos, en México, Sudáfrica y Bolivia y alguno más. ¿Sí? Con lo cual, la tercera característica que destaca a nuestra estrategia sanitaria es, hicimos una cuarentena dura, hicimos una cuarentena larga y no testeamos. ¿Okay? Son las 3 características. Ahora bien, ¿cuáles son como los resultados a la vista? Uno dice, ok, se tomó esta estrategia, se tomó esta decisión, ¿cuáles son los resultados? Déjeme separarlo en 2. Primero en el recuento de muertos. Digamos, fue una estrategia que resultó exitosa para frenar el que se esparza el virus y, digamos, en contener la pandemia. Bueno, el gráfico que está ahora en pantalla, lo que muestra es, yo ordené a todos los países en función de la cantidad de muertos por millón. ¿Sí? Entonces, Argentina hoy tiene más o menos 100 muertos cada 1 millón de habitantes, y Argentina hoy tiene más o menos 4.000 muertos desde que empezó la cuarentena hasta ahora. Y cuando uno se fija en qué puesto está en ese ranking, Argentina está en el puesto 50. ¿Sí? Es decir, nuestro éxito en términos de frenar la pandemia
es promedio. Digamos, no somos los peores, no somos los mejores, estamos como a mitad de tabla, con lo cual, digamos, uno puede decir, ok, acá tenemos algo para destacar. Se tomó una estrategia muy extrema, muy fuerte, donde nos ubicó en el puesto 49 de la tabla. ¿Sí? Obviamente hay casos más extremos. Chile y Brasil, por ejemplo, son dos países que están mucho más arriba que nosotros en este ranking. Con lo cual, obviamente esto es una película que hay que ver cómo termina, pero cuando cortamos la foto hasta ahora, Argentina está a mitad de tabla. Los resultados son los de un país promedio. Hay 170 países que lo hicieron, o 160 países que tienen menos muertos que nosotros, hay 48 países que tienen más. Estamos ahí, digamos, más o menos en mitad de tabla. Pero la particularidad que tiene Argentina es que hoy es uno de los focos mundiales del virus. ¿Sí? Cuando uno hace el recuento de, digamos, la cantidad de muertos por día que tiene hoy Argentina, está en el puesto 15. Es decir, está en el puesto 50 en el acumulado, pero hoy estamos en el puesto 15. El gráfico que está ahora en pantalla es la cantidad de muertos por día de la última semana. ¿Sí? Con lo cual, ¿qué particularidad tiene Argentina? Y con esto cierro un poco la descripción del panorama sanitario. Cuarentena muy dura, cuarentena muy larga, poco testeo, mitad de tabla en la cantidad de muertos, pero eso nos dejó hoy convertidos en el epicentro del virus en el mundo. ¿Sí? Es decir, estamos en el puesto 15 de 220 países en cantidad de muertos por millón. ¿Ok? Entonces, esto, de vuelta para volver a la economía, así salgo de lo sanitario, ¿qué me dice esto sobre la economía? Bueno, que si yo proyecto, si yo tengo que pensar la economía hacia adelante, tengo que pensar una economía donde el virus va a seguir estando. Digamos, distinto hubiese sido si hubiésemos tenido el pico en marzo, en abril, en mayo, si esto hubiese sido un episodio corto, como se vio en Europa, como se vio en muchos otros países, que tuvieron su pico. Argentina, en agosto, sigue sin lo que se dice doblar la curva. La curva de casos sigue subiendo. Obviamente yo no soy fatalista, yo creo que esto en algún momento va a tocar su techo, y quizás no estemos tan lejos de ese momento, pero lo que es seguro es que para pensar la economía de los próximos meses, tengo que pensar una economía que va a estar afectada por la pandemia durante bastante más tiempo. ¿Sí? Entonces, eso de vuelta nos lleva a Argentina como un caso extremo. ¿Por qué? Porque si combinamos el daño que sufrió la economía desde que empezó la pandemia hasta ahora, con el daño que podemos esperar que, digamos, incluso si somos conservadores y suponemos que de acá en adelante el impacto sobre la economía va a ser modesto, si sumamos todo eso, Argentina este año, en 2020, va a estar entre los 10 países de mayor contracción económica del mundo. ¿Sí? Con lo cual, cuando miramos el panorama, tuvimos una estrategia muy radical, muy centrada en minimizar los casos, cuyo éxito hay que esperar a ver cómo termina la historia, pero cuyo daño económico fue gigantesco. ¿Sí? Gigantesco al punto de que es muy probable que estemos entre las 10 economías que más cayó o que más va a caer en 2020. ¿Sí? Con un plus adicional, que es que la pandemia llegó a una economía argentina que ya estaba hecha pelota. No es que Argentina venía creciendo, que era una economía virtuosa. Argentina venía de 2 años de recesión y sobre esa economía llegó la pandemia. ¿Sí? Con lo cual, el panorama o pensar que la cuarentena acá, el daño económico va a estar contenido, va a ser moderado, es un escenario optimista. Tenemos que pensar hacia adelante en términos económicos, que esto, digamos, que es difícil pensar lo que los economistas llamamos una recuperación en B, ¿sí? En B corta. Es decir, esto fue un shock que nos pegó, caímos y recuperamos y después seguimos, que es más o menos como está funcionando el resto del mundo. El resto del mundo se golpeó muy fuerte por la pandemia, cayó, en muchos casos parecido a Argentina, pero levantó y siguió. Argentina cayó, levantó más o menos el 60% y ahí estamos. ¿Sí? Entonces yo creo que lo primero que hay que pensar es, todavía queda camino por recorrer en la pandemia, en la cuarentena, y eso va a ser un yunque en la economía durante bastante tiempo. ¿Sí? Con lo cual, este es el primer, digamos, la primera capa de análisis. ¿Sí?
Ahora quiero pasar a otra segunda, es como quiero pasar a otra capa de abstracción un poquito más amplia, que es que, por un lado, Argentina está viviendo la crisis sanitaria, ¿sí? De vuelta es la que está más a la vista, pero Argentina está viviendo una segunda crisis, ¿sí? Que digamos, la crisis sanitaria todo el mundo la tiene presente, ¿sí? Todo el mundo sabe que lo que está pasando con la pandemia, llegan las noticias todos los días. Lo que hay mucho menos percepción es que hoy Argentina está viviendo una crisis monetaria y fiscal enorme, ¿sí? ¿Y por qué la gente no tiene generalmente percepción de esto? Porque todavía no se vivieron las consecuencias. Es decir, Argentina tiene, que ahora les voy a contar un poco qué es, pero si ya vieron el gráfico me imagino que ya se imaginan. Pero Argentina está viviendo una crisis monetaria, una crisis fiscal. Las consecuencias de la crisis que estamos viviendo, monetaria y fiscal, todavía la gente no las percibió, todavía la gente no las siente, pero los macroeconomistas la vemos y decimos, acá tenemos un problema, ¿sí? Esto, tarde o temprano, va a tener sus consecuencias, que ahora les voy a explicar un poquito cómo es la dinámica. Pero fíjense lo que tienen en pantalla. En pantalla hay dos curvas que muestran la evolución del déficit fiscal, ¿sí? El déficit fiscal básicamente es la diferencia entre lo que el Estado recauda y lo que el Estado gasta, ¿sí? Entonces, fíjense, esto empieza en 1960, acá también se pueden contar un montón de historias, pero fíjense, para no perder media hora con esto, fíjense que este año Argentina, en 2020, se proyecta que el déficit fiscal, de vuelta, la diferencia entre lo que recauda de impuestos y lo que gasta en la nación, que es principalmente jubilaciones, política social, etcétera, administración pública, va a ser de 2 dígitos. El déficit fiscal va a ser de 10% del Producto Bruto Interno. Y para entender los órdenes de magnitud, estamos hablando de que más o menos 1 de cada 4 pesos que gasta el Estado no tiene financiamiento, ¿sí? El Estado gasta 4 y recauda 3. ¿Sí? Falta 1. ¿Sí? Cuando uno mira el déficit fiscal argentino en perspectiva histórica, es uno de los déficits más grandes de los últimos 60 años. Uno de los déficits más grandes de los últimos 60 años. Fíjense, les destaco acá algunos otros episodios. Por ejemplo, acá en 1975-76 fue cuando fue el Rodrigazo, que el Rodrigazo también estuvo acompañado de déficits muy grandes. Acá, durante la dictadura, la crisis de la tablita, muchos lo recordarán, que también fue un episodio fiscalmente enorme. Y acá al final, por ejemplo, la crisis de la convertibilidad, esto de acá es la crisis de la convertibilidad, que era con déficit de 3 puntos, con lo cual, digamos, lo que estamos viviendo en términos fiscales es un evento histórico, ¿sí? Y ya muchos se imaginarán, Argentina está negociando la deuda, con lo cual muchas fuentes para financiar ese déficit no tiene. Entonces, ¿cómo está haciendo? ¿Cómo está cerrando el Estado las enormes necesidades financieras que tiene? Con emisión, ¿sí? La única fuente financiera que tiene el Estado hoy es la emisión. No tiene deuda, digamos, Cambiemos, por ejemplo, cuando se enfrentó a esta disyuntiva de cómo financiar, se volcó a la deuda, que en parte explica algunos de los problemas que estamos viviendo ahora, pero la decisión estratégica, de vuelta, sin hacer evaluación de si está bien o está mal, simplemente quedándome en lo descriptivo, lo que está haciendo hoy el gobierno es financiar este déficit histórico con emisión, ¿sí? Entonces fíjense lo que está ahora en pantalla. Esto es la magnitud de los recursos que el Banco Central le transfiere al Tesoro. Esto está muy chiquitito, con lo cual me imagino que no se ve, así que les cuento lo que dice acá. Empieza en 2004, ¿sí? En 2004 prácticamente el Banco Central no le giraba nada. El máximo acá fue 2015, que son 3 puntos del PBI. ¿Sí? Durante el cepo anterior, el Banco Central le giró más o menos entre 3 y 4 puntos del PBI. Después vino Cambiemos. Cambiemos empezó a tratar de separar el Banco Central del Tesoro, lo fue haciendo de a poquito, con lo cual esto es esta pancita que va para abajo. Y para el final de Cambiemos, en 2019, el Banco Central ya no le giraba nada al Tesoro. ¿Sí? Se había roto. Obviamente, como Cambiemos no había terminado de resolver el problema fiscal, la contracara de eso era que se estaba financiando en el mercado, ¿no? Cuando tenés déficit, necesitas plata de algún lado, entonces dejó de usar el Banco Central y empezó a usar deuda, ¿sí? Hoy, digamos, los mercados están cerrados, tenemos default, con lo cual la capacidad de financiarse
con el mercado no existe, entonces se financia plenamente con emisión. Entonces, eso explica la disparada que tenemos acá al final. ¿Sí? La disparada de acá al final, el punto donde estamos ahora, es que en el último año, el Banco Central le transfirió al Tesoro 8 puntos del PBI. ¿Sí? De vuelta, son magnitudes que para encontrar este tipo de movimientos tan grandes de recursos, hay que ir 50 años atrás. ¿Sí? Hay que retroceder mucho en el tiempo para encontrar este tipo de desequilibrios históricos. Miren, acá lo muestro algo parecido en otro gráfico. Perdón que me quedaron tan chiquitas las letras, pero no me di cuenta. Este gráfico, y tampoco son cantidad de muertos por día. Lo hice hoy a la mañana y no lo edité. Les cuento lo que tengo en pantalla. En la pantalla está el gráfico que muestra la evolución de la cantidad de dinero en la economía. Cómo cambió año a año la cantidad de dinero que hay en la economía. Es lo que los economistas llamamos los agregados monetarios. Esto también empieza en 2003. Es una serie, es una línea que todos los años más o menos crecía 30, 25, 40%. Digamos, eso fue, por ejemplo, esto es 2010. Entre 2010 y 2015 más o menos estaban 40%. Bueno, hoy estamos acá. ¿Sí? La cantidad de dinero en la economía se duplicó. ¿Sí? Se duplicó en un año. La contracara de eso es el financiamiento del Tesoro. Entonces, si yo les digo emisión de 100%, creo que nadie de los que están escuchando, digamos, la respuesta inmediata es, si yo emito acá, ¿qué genero? Inflación. ¿No? Digamos, más allá, quizás hay alguno ahí con formación un poco más técnica y me quiera retrucar que hay escenarios donde la emisión quizás no genera inflación, pero si yo te digo, dupliqué la cantidad de dinero en un año, lo que seguro le va a hacer ruido a todos en la cabeza es, acá tenemos un poco de inflación que puede aparecer en cualquier momento, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a pensar la tercera crisis o el tercer canal de análisis. El primero fue el sanitario, el segundo es el fiscal y monetario. Déjeme ir al tercero. El tercero es la inflación. Porque Argentina, la historia inflacionaria y la particularidad inflacionaria hoy también la particulariza. También tenemos nuestros récords ahí. Fíjense, este gráfico está muy desordenado, pero básicamente lo que ven ahí en pantalla es la historia inflacionaria de América Latina. ¿Sí? Ese es el gráfico de inflación de América Latina, que obviamente son muchas líneas que están, digamos, es como un nudo de líneas, pero básicamente, ¿qué es lo que muestra el gráfico? Que en la década del 60, 70, 80, toda América Latina tenía inflación. ¿Sí? Los gráficos, cada una de esas series es inflación. ¿Sí? Cuando se van de eje, cuando se van de gráficos, es porque las economías tenían hiperinflación. Como tuvo Argentina, como tuvo Brasil, como tuvo Perú, como tuvo Bolivia. Es decir, la inflación y la inflación alta era un fenómeno de toda América Latina en la década del 80. ¿Sí? Eso es todas estas rayas que están acá arriba. Pero en la década del 90, fíjense que todas las series que están ahí explotando, a partir de la década del 90, en toda América Latina, y más en general en todo el mundo, la inflación desapareció. ¿Sí? En la década del 90, fíjense que todas estas líneas convergen acá abajo y se quedan ahí abajo. Pero hay una única línea que se separa y vuelve a subir. ¿Cuál es esa línea? Argentina. ¿Ok? Entonces, cuando la inflación argentina el año pasado estuvo arriba de 50, hoy andará por ahí entre 40 y 50. Entonces, cuando vemos la particularidad argentina, esto era un fenómeno latinoamericano que América Latina resolvió y en el cual acá volvió a aparecer. Entonces, lo que nos particulariza es lo siguiente. Argentina el año pasado, en 2019, fue el país de más inflación del mundo. ¿Sí? Con excepción de Venezuela. A Venezuela lo saco de esta tabla porque Venezuela tiene una inflación de 1.000.000%. O sea, si hubiese puesto a Venezuela, me quedaba todo lo demás acá chiquitito. Pero lo que ven acá en pantalla es un ranking de la inflación de todos los países. ¿Sí? Entonces, de la más izquierda somos nosotros, es Argentina, tuvimos una inflación de 55%, fuimos el país con la inflación más alta del planeta. ¿Ok? Pero no solo eso, si nosotros nos fijamos, ¿cuántos países en el mundo hubieron el año pasado con inflación arriba del 10%? Bueno, son los países que están en esta tabla. Los países que el año pasado tuvieron inflación de 2 dígitos, de más de 10%, fueron Argentina, Sudán, Irán,
Liberia, Haití, Angola, Etiopía, Turquía, Sierra Leona, Egipto, Nigeria y Pakistán. ¿Ok? Con lo cual, si nosotros en términos de inflación pertenecemos a un club, bueno, pertenecemos al club de Sudán, Irán, Liberia, Haití, Angola, Etiopía, Turquía, Sierra Leona, Egipto, Nigeria y Pakistán. El resto del mundo, todos los otros 180 países, tienen inflación de un dígito. ¿Sí? Con lo cual, no somos un país más. Los problemas que Argentina está resolviendo, las discusiones que tenemos acá, digamos, las noticias que aparecen en la tapa de los diarios todos los días, aparecen acá y no aparecen en otro mundo. Argentina está mirando otra película. Estamos mirando otra película, estamos con otras discusiones, estamos resolviendo problemas que el mundo resolvió casi hace 30 años. ¿Sí? Entonces, tenemos este combo, tenemos el combo de vayamos haciendo converger las historias. Tenemos el combo de la pandemia, que se transforma en una crisis monetaria y fiscal, y que viene con un shock de dinero, ¿sí? Con la máquina de dinero funcionando a todo vapor. Entonces, inevitablemente, y esto en un contexto ya de una economía muy inflacionaria, ¿sí? Con historia inflacionaria, de vuelta que nos juntan este club de países que vienen viviendo con inflación. Entonces, cuando como macroeconomista me siento y hago los números y digo, bueno, está esta cantidad de dinero, está esta cantidad de depósitos, están las tasas de interés, cuando me pongo a hacer los cálculos digo, esto no cierra. No cierra. ¿Sí? La cantidad la magnitud de la emisión que hubo este año, después podemos discutir si el gobierno tenía otras alternativas, si estuvo bien, si estuvo mal. Digamos, esa es otra discusión, quiero hacerlo lo más descriptivo. Si yo miro la magnitud de los desequilibrios que hay en la economía, esto no cierra. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el canal a través del cual se canaliza la presión macroeconómica que se está generando? Son básicamente dos canales. ¿Sí? El primer canal es la inflación. Cuando yo veo esta montaña de billetes, lo engancho con nuestra historia inflacionaria, digo, bueno, acá está generando presión que te va a ir en dos canales. Uno de esos es la inflación, el otro de esos es el tipo de cambio. ¿Sí? Vamos a analizarlo por separado. Cuando yo miro la inflación, ¿cómo estoy de tiempo a los moderadores? Si me pueden dar una pauta de cómo vengo de tiempo. ¿Vamos bien? Vamos bien. Seguimos, por supuesto, vamos muy bien. Dale. Bueno, tomen aire, que vamos a mitad. Bueno, ¿pero cuánto voy de tiempo? ¿20 minutos más o menos? 30 vamos. 30, bueno, le meto pata. Entonces, les decía, tenemos esta cantidad de dinero que canaliza y presiona hacia estos dos lugares, ¿sí? El dinero que se quiere convertir en inflación y los pesos que se van a comprar dólares, ¿sí? Que quieren comprar dólares y que presionan el tipo de cambio. Esas son las dos presiones más grandes que vemos hoy en la macroeconomía. ¿Con qué particularidad? Miren, esto que ven en pantalla es la inflación. Déjenme que voy directo acá, así no los... No, bueno, esta es la inflación. ¿Sí? Este gráfico es la inflación mensual. Esta es una estimación que hacemos nosotros en la consultora, que lo que hace es, nosotros medimos más de 1 millón de precios que buscamos en Internet, descargamos como 1 millón de precios por día y todos los días vamos midiendo la inflación. Con lo cual nosotros tenemos información que es mucho más actualizada que la que mide INDEC. ¿Sí? INDEC suele salir con cierto rezago, nosotros medimos inflación muy en tiempo real. Entonces lo que está ahora en pantalla es como la historia inflacionaria de 2013 hasta ahora, ¿no? Esto incluye un periodo en el cual INDEC falseaba los datos. De la mitad para la izquierda no había estadísticas oficiales. Entonces, no quiero dedicar mucho a esto, pero teníamos, por ejemplo, el shock inflacionario de 2014, en enero de 2014 cuando se devaluó, cuando estaba Kicillof, acá en 2015 cuando asumió Cambiemos, después acá el de 2018 es cuando empieza la crisis de 2014, cuando el dólar se va de 20 a 30, el último grande acá son las PASO, esto fue hace un año, recordarán lo que fue la semana después de las PASO, que eso tuvo muchas consecuencias inflacionarias, y ahora lo que voy a hacer es, a este mismo gráfico le voy a hacer un zoom hacia el final, con lo cual, esta es la misma información, pero solamente el trámite final. Entonces, ¿qué está pasando con la inflación? Y acá, si quieren, esto es como información muy fresca. ¿Por qué?
Porque cuando uno mira la inflación oficial, cuando uno venía mirando lo que pasaba con los datos de inflación, lo cierto es que esta montaña de dinero no se estaba convirtiendo en inflación. No estaba. O sea, cuando uno miraba los precios obviamente, acá me van a decir todos, anda al supermercado, ¿qué me estás diciendo? Pero lo cierto es que cuando hace un mes uno miraba la inflación era baja, ¿sí? Obviamente, detrás de esto estaba la cuarentena, la pandemia, los comercios cerrados, que nadie vendía nada, entonces no, no, hijita, no puedo. No puedo. Perdón, acá viene mi hija que necesita algo, la tuve que fletar. Entonces, cuando uno mira la inflación, hasta, le diría, mitad de junio, la inflación era muy baja, ¿sí? Es decir, convivía en esta montaña de pesos con una inflación que era muy baja, ¿sí? La mala noticia es que eso se terminó hace un mes, ¿sí? Esto es de hecho, esto fueron algunas noticias que salieron esta semana, cuando, fíjense, a la derecha de todo este gráfico, la inflación desde hace un mes está subiendo, ¿sí? Con lo cual, como macroeconomista tengo que decir, miren, esta montaña de dinero, que hasta ahora no estaba teniendo consecuencias inflacionarias, que era muy moderada, que estaba contenida, está empezando a aparecer, ¿sí? Con lo cual, este es como el riesgo macroeconómico más cercano que hay, es, cuidado, hace un mes que los precios están subiendo. Supongo que no es novedad para nadie que haya ido al supermercado, pero en el último mes esto fue particularmente fuerte. La inflación de las últimas 4 semanas fue la más alta desde las PASO, ¿sí? Fíjense, esto es lo que muestra, fíjense acá este gráfico. La inflación, ahora, por lo menos la que nosotros estamos midiendo, está arriba del 4%, ¿sí? El INDEC venía midiendo 1,5%, 2%. Bueno, la inflación ahora se está yendo, enorme riesgo macroeconómico de que esto se acelere pronto, ¿sí? Con lo cual, ese es el caso 1, la inflación que se está empezando a acelerar. La segunda es el mercado cambiario, ¿sí? El mercado del dólar, digamos. Cualquiera que haya leído los diarios sabe que esta semana las distintas cotizaciones del dólar esta semana volvieron a subir. Como macroeconomista a mí no me sorprende, para nada ver que los dólares paralelos suben. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de dólares y sobre esa cantidad de dólares el gobierno está inyectando e incorporando precios, ¿sí? Entonces, pesos, no precios, perdón. Entonces, cuando miro el equilibrio del mercado de dólares, la verdad es que da la impresión, y acá de vuelta si me pongo muy técnico les pido disculpas, así que no quiero perder mucho tiempo, pero el equilibrio del mercado de cambios y el dólar hoy está atado con alambres. Está totalmente atado con alambres. ¿Por qué? Porque vieron que el dólar oficial, el tipo de cambio oficial, el que maneja el Banco Central, viene más o menos subiendo 5 décimas por día, 6 décimas por día desde hace 3 meses, básicamente porque el gobierno no quiere evitar que suba. El gobierno, para lograr sostener el tipo de cambio, para lograr que el tipo de cambio no se le escape, todos los días se está vendiendo reserva, todos los días. Esto es lo que muestra este gráfico, ¿sí? Fíjense, este empieza en marzo, cuando eso está para arriba, significa que el Banco Central está comprando, cuando eso está negativo, cuando va para abajo, significa que está vendiendo. El Banco Central todos los días está vendiendo reservas para evitar que el dólar se le escape, ¿sí? ¿Y qué particularidad tienen las reservas? Las reservas se acaban, ¿sí? Entonces, cuando uno mira la cantidad de reservas que tiene el Banco Central, la velocidad a la que está vendiendo, y la montaña de pesos que hay atrás esperando para comprar dólares, la interpretación es, el dólar en el precio que está no puede sostener. Yo no sé si esto se va a reflejar en una depreciación en 15 días, no sé si va a pasar en un mes, en 2 meses, en 5 meses, pero yo miro esta interacción entre la cantidad de dólares que tiene el central y la montaña de pesos atrás, y digo, esto eventualmente se va a tener que resolver con inflación por un lado y con devaluación por otra. Les diría, esto yo creo que es algo que ya está en marcha, es algo que está contenido por la pandemia hace que muchas dinámicas normales no aparezcan, pero esto es un desequilibrio tan grande que en algún momento va a aparecer. ¿Y por qué les digo esto? Fíjense, y acá ya empiezo a redondear. Este gráfico que ven acá son 2 líneas que muestran las importaciones y las exportaciones. Mes a mes, cuánto importa Argentina y cuánto exporta Argentina, ¿sí? En particular, la línea roja es cuánto importa Argentina, cuántos bienes le compra al resto del mundo. Entonces, fíjense cómo desde hace un par de años las importaciones vienen cayendo muchísimo, ¿sí?
Argentina, en 2018, acá, en el mejor momento de la economía de Cambiemos, importaba, o sea, compraba productos por 6.000 millones de dólares por año, por mes. 6.000 millones de dólares por mes. Hoy importamos la mitad. Hoy importamos 3.000 millones de dólares por mes. Y sin embargo, el Banco Central está vendiendo reservas. Es decir, a pesar de que no estamos importando, a pesar de que nuestro nivel de actividad está tan reventado que no hay nadie comprando nada, el Banco Central tiene que estar vendiendo. ¿Sí? Y tengo que sumar, perdón por dar malas noticias, quizás ustedes no tenían planeado un sábado con tan mala onda, pero bueno, me tocó hablar de economía. La próxima vengo y no sé, cantamos canciones, algo un poco menos. Bueno, entonces, ¿cuál es la segunda particularidad? La segunda particularidad, este gráfico básicamente muestra Argentina, las exportaciones, lo que Argentina le vende al mundo, tiene como sigue un patrón estacional, sigue las estaciones, básicamente porque nosotros vendemos soja. Y el momento grande en el cual se vende soja en Argentina es abril, mayo, junio y julio. Esto es lo que muestra el gráfico. Este gráfico muestra la liquidación de los agrodólares. Los agrodólares, la cosecha gruesa, el maíz y la soja, se empieza a levantar en marzo y sale toda principalmente en ese periodo. Fíjense que es cuando la panza empieza a subir. ¿Sí? Fíjense que a partir de julio, la soja ya se levantó toda, ya se está sembrando la campaña siguiente, con lo cual empieza a caer la afluencia de agrodólares. ¿Cuál es el problema? El Banco Central necesita los dólares para sostener el tipo de cambio. Entonces, ¿dónde estamos parados ahora en la situación cambiaria? Tenemos al Banco Central vendiendo dólares para frenar la devaluación, a pesar de que no hay nadie importando, y a pesar de que los exportadores están en el momento del año donde más liquidan. En 3 meses, los exportadores dejaron de liquidar los dólares. ¿Sí? Con lo cual, de vuelta, a mí me cuesta mucho identificar el momento donde esto se traduce en una devaluación, donde se desencadena una aceleración inflacionaria, pero la combinación del desbalance que está viviendo Argentina es enorme. Me cuesta, digamos, para decirlo de otra forma, el riesgo al que tiene ahora, el riesgo donde está ahora Argentina es salir de la crisis de la pandemia, salir de la crisis sanitaria, para entrar en una crisis monetaria y cambiaria. Esquivarle a ese desafío es muy difícil, requiere una ingeniería de política económica muy compleja, que requiere pagar costos políticos, requiere tomar decisiones difíciles, que no es obvio que el gobierno las quiera tomar. Con lo cual, el panorama macroeconómico es complejo. ¿Sí? Paso 4, y con esto definitivamente cierro, si quieren, vamos a un grado de abstracción un poquito más largo. ¿Sí? Hablamos de la parte sanitaria, hablamos de la parte fiscal y monetaria, hablamos de la inflación y el mercado cambiario. Déjenme mirar la película un poquito más de arriba y pensar Argentina en el largo plazo. Porque lamentablemente los problemas de Argentina no empezaron ahora. Digamos, la crisis que vivió Argentina, que está viviendo Argentina, no empezó ahora. ¿Sí? Y no me quiero remontar a 100 años, digamos, no quiero hacer un ejercicio de revisionismo histórico, sino tener en cuenta que lo que Argentina está viviendo ahora es parte de un proceso que por lo menos lleva 10 años. ¿Sí? Argentina está estancada hace 10 años. Hace 10 años que no crecemos. Fíjense, el gráfico que tienen en pantalla es el crecimiento acumulado de todos los países del mundo. ¿Sí? De todos los países del mundo. Acá, no sé si hice la mejor elección del gráfico, pero básicamente fíjense que Argentina es una línea recta, es una línea que no crece. ¿Por qué? Porque Argentina está estancada desde el año 2011. Estamos estancados. Argentina está yendo para adelante. A diferencia, fíjense que digamos, hay países que acumularon 20% de crecimiento, 30, 40, 50, 60, mientras nosotros estábamos acá haciendo experimentos monetarios y económicos y en medio de luchas intestinas y nos peleábamos con la grieta, el mundo sigue. El mundo sigue. O sea, mientras nosotros resolvemos nuestras diferencias acá, el mundo sigue. ¿Sí? A punto tal de que si uno mira desde 2011 a 2020, hay solamente 10 países que le fue peor que nosotros. 10 países. Brunei, Micronesia, Italia, Ucrania,
Ucrania, recuerden que está con una guerra con Rusia, que le conquistaron medio país. Trinidad y Tobago, Timor Oeste, Grecia, África, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Libia y Venezuela. Esos son los únicos países del mundo que en los últimos 10 años tuvieron menor crecimiento que nosotros. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Y ya para cerrar, me quedaron algunas cosas, pero ya cierro, así abro espacio de preguntas. Argentina está jugando estamos en otra película. ¿Sí? Otra película con digamos, el nivel de desequilibrios y de particularidad de Argentina requiere, ya no se trata de cuáles son las medidas que tiene que tomar el gobierno en los próximos 2 meses para resolver el problema argentino. Los desequilibrios y el estancamiento, el proceso de estancamiento que vive Argentina, y de vuelta no estoy haciendo un gran revisionismo de 60, 70 años, que créanme que la conclusión es parecida. De hecho, les quiero mostrar un gráfico más, ya que estoy con envión, les quiero mostrar un gráfico más. Esto es desde 1960 hasta ahora. Desde 1960 hasta ahora, ¿cuántos años de recesión tuvo Argentina? ¿Sí? Desde 1960 hasta ahora hay 60 años. Bueno, de los 60 años, Argentina tuvo 20, en realidad este gráfico no lo actualicé, tuvo 24 años de recesión. Es decir, el 40% del tiempo, desde 1960 hasta ahora, Argentina lo vivió en recesión. Es el país del mundo que pasó más tiempo en recesión desde 1900 hasta ahora, desde 1960 hasta ahora. Con lo cual, somos especiales. De hecho, había un gran economista argentino, un gran economista, un premio Nobel, que decía, hay 3 tipos de países en el mundo. Están los países normales, está Japón y está Argentina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno mira a Argentina, nosotros en el día a día no nos damos cuenta, quizás no lo percibimos, nos enredamos en las discusiones del día a día, de si tomamos bien esta medida, si tomamos esta medida. Lo cierto es que Argentina, el nivel de particularidad argentina en casi todos los frentes económicos es muy distinto a la película que está contando el mundo. El mundo sigue. Mientras nosotros nos peleamos, mientras nosotros perdemos el tiempo en discusiones, en luchas intestinas, en discutir el modelo, la grieta, el mundo sigue. ¿Sí? Con lo cual, lamentablemente, y un poco ya para cerrar y hago preguntas, es difícil imaginarse hacia adelante una salida del despelote en el que estamos que no requiera algún tipo de cirugía mayor, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. O sea, esto no se trata de un plan económico, tenemos problemas muy grandes. O sea, y lo que más salta a la vista es hoy la situación de nuestra economía, las características de nuestra economía. Tenemos un Estado que no lo podemos financiar. Digamos, ese es como el elefante en la habitación. Mientras discutimos si hay que hacer un plan de asignación universal, si hay que financiar la recuperación de los que salen de la drogadicción, si hay que dar un programa, si la IFE, si estamos con 1/4 del Estado sin financiamiento. Eso es como el elefante en la habitación que tenemos que pensar cómo resolver, y lamentablemente no son decisiones ni populares ni fáciles de tomar. Porque lamentablemente las decisiones que va a haber que tomar hacia adelante es quién pierde. ¿Quién pierde? Es elegir los perdedores de achicar un estado de bienestar que hoy es infinanciable. Con lo cual eso no es fácil. Digamos, Argentina en su historia nunca logró resolver estas tensiones de forma tranquila. Digamos, la forma que lo ha resuelto siempre ha sido con crisis, con lo cual para mí es clave entender que es un momento muy bisagra de nuestra historia que estamos viviendo, ¿sí? Porque convergen todas estas historias. Fíjense que les conté 3 o 4 o 5 historias en paralelo, todas convergen ahora en mitad de la pandemia y se van a tener que resolver. Con lo cual, bueno, nos esperan años interesantes, y bueno, como para cerrar con un poquitito más arriba, el dicho dice que toda crisis son oportunidades también. Así que bueno, esperemos que hacia donde vamos aparezca ahí una oportunidad de lograr romper este eterno ciclo de ilusión y desencanto que nos da Argentina desde hace mucho tiempo.
Muchísimas gracias, Luciano. Muchísimas gracias. Somos más de 100 aquí presentes desde tempranito de la mañana escuchando tu charla y acompañándola y tratando de aprender macroeconomía, que para muchos de nosotros es una ciencia casi mágica. Y cuando repasábamos la charla y la empezábamos a programar y veíamos hacia dónde iban las preguntas, y de esta sensación de que la macroeconomía para algunos de nosotros es magia, programamos para esta noche un mago, a ver si él encuentra el camino. Así que los esperamos a todos después. Ahora sí, la verdad que es muy rica la cantidad de preguntas y es muy variada. Es muy interesante hacia dónde nos fueron llevando hacia dónde nos fue llevando tu conversación y tu clase, porque hoy tuvimos una clase de macroeconomía. Y tenemos preguntas para cada una de las instancias de tu presentación. Y alguien te pregunta, cuando vos hablabas al principio de todo, que hubo una estrategia de abordaje frente a la crisis, si en tu opinión o si desde tu perspectiva hubo una estrategia o fue un ir solucionando las cosas a medida que acontecían. Y si fue una estrategia, ¿cuál habrá sido el sentido de esa estrategia? Bueno, a ver, les quiero hacer una pregunta. Yo tengo un comentario, yo tengo una opinión clarísima sobre esto. También tengo claro que es un tema delicado en el sentido del siguiente. Nosotros medimos opinión pública en la consultora, hacemos encuestas y medimos opinión pública, y lo que surge clarísimo de las encuestas es que la opinión que la gente tiene sobre la cuarentena, digamos, sobre el tratamiento de la cuarentena, está totalmente definido por el posicionamiento político. Si te gusta Alberto Fernández, estás a favor de la cuarentena. Si no te gusta Alberto Fernández, estás en contra de la cuarentena. Es la única variable que explica la opinión de la gente sobre la cuarentena. No lo explica la edad, no lo explica el nivel de ingresos, solamente lo explica la opinión política. Por lo cual yo tengo mi propia opinión sobre eso, hecha esta aclaración. Sé que digamos, hay mucha gente que opina distinto. Para mí fue la estrategia con la pandemia fue vamos viendo. Digamos, esa es como la forma que mejor la identifica. De vuelta, porque Argentina tomó una estrategia distinta al resto del mundo. Distinta. O sea, obviamente es mucho más fácil decirlo con el diario del lunes, te equivocaste acá, te equivocaste acá, te equivocaste acá. También, si quieren, del lado de concesión, hay que reconocer que era un gobierno que había asumido hace 60 días y estaban recién empezando a ver dónde estaban los Excel en la computadora, con lo cual, digamos, imagino que deben haber sido semanas súper intensas, pero aún así yo creo que se tomaron decisiones muy erradas, digamos, cosas como tener provincias enteras cerradas sin ni un caso. Digamos, mi interpretación de la estrategia fue, Argentina se gastó la cuarentena. La cuarentena es un recurso finito, que se termina. Vos la podés usar una cantidad de tiempo porque la gente en un momento tiene que salir, porque tiene que vivir, tiene que trabajar, y Argentina la malgastó. Entonces, como la malgastó, hoy quedamos parados en una situación donde la cuarentena ya no la puedes usar, porque ya la usaste, ya te la gastaste, y donde el virus sigue. Entonces, no sabría decir qué hubiera hecho yo o qué hubiera hecho otro gobierno en esa situación. Lo que es seguro es que fue una estrategia que nos dejó en una mala situación 5 meses después. Clarísimo. Y te preguntan, ¿qué hacemos con el acuerdo con los bonistas? O mejor dicho, ¿hay efectos positivos en este acuerdo? Se reducen los negativos, claramente, posibilidades de embargos, de juicios, de bloqueos, no genera más crédito. Sí. No hay, ¿cómo nos plantamos frente a este problema? A ver, el acuerdo es una muy buena noticia. Después podemos discutir si era el mejor acuerdo que Argentina podía conseguir, si la estrategia fue buena. Soy muy crítico del proceso, de cómo fue el proceso al cual se llegó el acuerdo. Yo creo que el acuerdo al que llegó Argentina podría haber llegado en marzo. Digamos, el mismo acuerdo y perdiste 5 meses. De hecho, nosotros en la consultora hablamos mucho con participantes de la negociación y me dicen, mira, lo que firmaron lo podía firmar en marzo. En el medio nos quisieron dar clases magistrales de negociación. Más allá de eso, lo cierto es que el acuerdo que se consiguió fue un acuerdo que estuvo bien. Digamos, no es la mejor reestructuración de la historia. Cuando uno mira lo que consiguió Argentina comparado con
las reestructuraciones soberanas en la historia, consiguió la reestructuración promedio. Argentina consiguió una quita de valor presente del 35%, que es exactamente lo mismo que el promedio de las 180 reestructuraciones soberanas desde 1975 hasta ahora. Con lo cual, es una buena noticia, sobre todo por el contrafáctico, sin el acuerdo con los bonistas. Digamos, imagínense toda la historia que yo les conté, incluye el acuerdo con los bonistas. Si Argentina a eso le hubiese sumado un default duro, le hubiese sumado, no sé, aceleración de la deuda, juicios, a toda la película que les conté multiplíquenla por 2. Con lo cual es una buena noticia, pero Argentina lo único que hizo con la deuda es ganar tiempo. Es lo único que hizo. Digamos, fue la principal característica del acuerdo no fue haber conseguido una quita. Digamos, Argentina no consiguió una reducción en los pagos significativa, sino que pateó los pagos al futuro. Una parte del próximo mandato y la parte más grande dentro de 2 mandatos, ¿sí? del 2028 para adelante. Con lo cual, básicamente, va a depender de qué hagamos con ese tiempo. Aprovechamos ese tiempo para hacer consolidación fiscal, para prepararnos para el momento que haya que pagar. Si no, lo único que hicimos fue prepararnos para el próximo default dentro de 5 o 6 años. Pero en sí mismo, el haber ganado tiempo era indispensable. Sin eso, todo hubiese sido peor. Compramos tiempo. Ahora, ¿qué hacemos con ese tiempo? Todavía resta el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Que no va a dar quita o que no puede dar quita. A lo sumo una baja de tasa. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, el acuerdo con el fondo es, ahí sí, o sea, ahí sí tienen un problema, porque, a ver, los bonistas te firmaron el acuerdo sin pedirte nada. Digamos, un gran logro que tuvo Guzmán, y acá hay que reconocérselo, es que logró que del otro lado le firmaran sin hacer ningún compromiso, sin comprometerse a un programa de consolidación fiscal, sin hacer ninguna promesa. O sea, Guzmán logró que la negociación se haga en sus términos, que era, no me pregunten de economía, no me pregunten qué voy a hacer, discutamos la plata y nada más. El fondo no va a hacer eso. El fondo, de hecho yo participé de la que fue la primera negociación con el fondo en 2018. El fondo te sienta, te dice, bueno, contame qué vas a hacer, tráeme el Excel, digamos, no son negociaciones relajadas, no son negociaciones fáciles, y el fondo te mira la letra chica. Digamos, tengo el recuerdo del fondo mirando línea por línea, te pregunta, con lo cual esa va a ser una negociación muy difícil. Obviamente el fondo no es el fondo de la década del 90, digamos, es un fondo que en general tiende a ser un poco más laxo de lo que solía ser el viejo fondo, pero el fondo, para empezar, te va a pedir consolidación fiscal. Contame tu programa, contame qué vas a hacer con el dinero digamos, la historia que yo les conté, el fondo te va a decir, bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Yo no te voy a patear los pagos simplemente porque me convenzas. ¿Por qué? Porque del otro lado, digamos, el fondo no es solamente su presidente, su presidenta, tiene su directorio, tiene representantes de Alemania, de España, de Estados Unidos, y digamos, ellos te van a pedir algo, con lo cual me cuesta imaginar que sea un acuerdo que logren resolver pronto. Digamos, yo creo que en la negociación con el fondo la van a patear y posiblemente pase a después de las elecciones del año que viene. Si el gobierno logra un acuerdo con el fondo, un acuerdo completo con el fondo, antes de las elecciones, sería un gran logro. Sería un gran logro. O sea, ahí es donde Guzmán va a demostrar si sabe negociar. Si logra un buen acuerdo con el fondo antes de las negociaciones, ahí sí habrá que sacar su sombrero y decirle, lo que no mostraste en la negociación anterior, bueno, lo lograste. Vamos a ver. Y entonces, asumiendo que pase, no importa cuándo, tenemos tiempo. Ahora tenemos que abocarnos a los 2 o 3 grandes problemas irresueltos de la Argentina. Déficit fiscal, financiamiento del déficit fiscal e inflación. Y, en algún sentido, las grandes angustias existenciales de todos los presentes y de todas las preguntas que siguen. ¿Qué hacemos con la inflación? ¿Qué hacemos con el déficit fiscal? ¿Qué hacemos con el tipo de cambio? Te hacen una pregunta muy específica. Este problema de la liquidación de agrodólares que vos mencionás para 2020, ¿puede estar causado en parte por la liquidación de dólares vendiendo futuros después de las PASO de 2019? No, te contesto primero lo último y después voy a la parte de atrás. Sí. Sí, algo de esta campaña se adelantó el año pasado, sí, algo lo tuviste.
Pero no ya para esta... eso te podía explicar la escasez de acá para atrás, no de acá para adelante. Digamos, la campaña agrícola que se levantó ahora, una parte se anticipó y se liquidó el año pasado, pero no te diría que fue algo que te explique demasiado el cambio de panorama. Y hacia adelante digamos, si era un fenómeno que importaba de acá para atrás, de acá para adelante no juega. Sobre el déficit fiscal, digamos, ahí no hay mucha magia, lamentablemente. Digamos, miren, déjenme plantearlo en estos términos. Argentina se enfrenta, tenemos una restricción fiscal enorme y está a la vista. Digamos, el Estado tiene una restricción. Y la puede resolver solamente de 3 maneras. ¿Sí? Y escuchen porque, digamos, este es el verdadero dilema que tiene Argentina. La restricción fiscal existe y se va a resolver. Digamos, eso es como, no es optativo. Es como que yo estoy sosteniendo el techo que se me está derrumbando. Bueno, el techo se me va a caer. Entonces tengo que pensar si pongo un palote, si me corro y dejo que se caiga, pero el techo se va a caer. Entonces, en eso está Argentina, con esta situación fiscal, y les diría que hay básicamente 3 formas de resolverlo. O se repiensa el estado de bienestar, ¿sí? O se repiensa el estado de bienestar, que significa que el número de prestaciones que el Estado da, en términos de transferencias, de política social, hay que repensarlo, de jubilaciones, ¿no? Esa es esa realidad. O se repiensa el estado de bienestar, o se tocan los derechos de propiedad, ¿sí? O el Estado se financia agarrando riqueza del sector privado, o vamos a pasar a convivir con un régimen de más inflación. Esas son las 3 opciones que nos quedan a la vista. O el Estado se financia con emisión, y eso nos lleva a una economía de inflación de 3 dígitos, eso no te resuelve el problema, pero sí te lo posterga, o repensamos nuestro estado de bienestar, o se tocan los derechos de propiedad. Ese es el trilema que tiene Argentina ahora, y que no es obvio cómo se va a resolver, ¿no? Pero lo que está a la vista es que el problema de financiamiento del Estado es enorme, y va a incluir una combinación de los 3 que les digo. O se toca el estado de bienestar, se tocan los derechos de propiedad, o vamos a un régimen de inflación más alto. Porque a ver si entiendo, porque la posibilidad de salir vía endeudamiento ya no existe más, porque la otra manera de no asumir el problema era endeudarse eternamente. Sí, correcto, exacto. Y porque, mira, sí, efectivamente esa no está, esa es una bala que ya se usó. Esa bala la usó Cambiemos. Cambiemos hizo una estrategia, dijo, ok, yo tengo un problema fiscal, asumo con un problema fiscal muy importante, no tan grande como el de ahora, pero aún importante, lo voy resolviendo de a poquito, año a año. ¿Y por qué año a año? Bueno, porque la gente no está dispuesta a tolerar un ajuste, porque quiero ganar elecciones, entonces lo voy resolviendo de a poquito. No me quiero financiar con emisión, me voy a financiar con deuda. Entonces ya inicialmente la estrategia del Banco Central incluía tomar deuda. ¿Qué pasó? La deuda se cortó, el financiamiento se cortó a mitad de camino, y eso termina explicando la crisis. Lo que implica para la situación hoy es, ese canal no está. La deuda no la puedes usar, te quedan las otras 3. Para dar un ejemplo de lo que digo, digamos, en 2009, cuando Argentina empezó a chocarse contra la restricción de financiamiento, el Estado estatizó las AFJP. Digamos, es un ejemplo de tocar los derechos de propiedad. Una cantidad de riqueza que estaba en manos del sector privado, 10 puntos del PBI, lo que serían unos, no sé, 70.000 millones de dólares, son del sector privado. Bueno, ahora no son más del sector privado, son del sector público. Ese es como un caso paradigmático. Y ahí estamos. Y bueno, no podemos financiarnos vía endeudamiento. Si nos financiamos vía emisión, el riesgo es la hiperinflación, ¿no? Mirá, antes de la hiperinflación, las hiperinflaciones son como casos, países con hiperinflaciones en el siglo XX hubieron 20, 25. Digamos, la hiperinflación es un fenómeno súper extremo, que generalmente es una combinación de problemas económicos también con disolución política. Generalmente las hiperinflaciones están asociadas a guerras, a eventos catastróficos, con lo cual hiperinflación me parece una palabra como muy mayúscula. Lo que sí creo que estamos, el paso, mira, para ponértelo de otra forma, Argentina en el 75 con el Rodrigazo pasó de una inflación como la que tenemos ahora a una inflación de 3 dígitos, por primera vez, en 1975. La hiperinflación fue 15 años después, fue en 1989, con lo cual
entre pasar a un régimen de 3 dígitos y llegar a la hiperinflación, te pueden pasar 15 años. Lo que yo creo que Argentina, a lo que se expone ahora, es a un escenario parecido al de Rodrigazo. Ese escenario en el cual estás acumulando pesos y ¡pum!, se te resuelven con un shock inflacionario y devaluatorio. Que uno sabe, esa historia uno sabe cómo empieza, pero no sabe dónde termina. Y entonces, mirá qué interesante, porque por algún lado alguien te pregunta acá, bueno, dada este tablero de juego, dadas estas reglas de juego, ¿a quién le toca perder? Y por otro lado alguien te pregunta, pero la inversión privada, el crecimiento, ¿no podría venir la salida de este dilema vía un crecimiento sostenido, continuo, fundado en la inversión privada? Podría, pero hay que financiar la transición. Digamos, esa es la salida. Ojalá, digamos, fuera fácil conseguir crecimiento sostenido y prolongado. Estamos hace 50 años tratando y no lo logramos. Con lo cual, básicamente, digamos, Argentina tiene que lograr crecer mucho para que el crecimiento te cierre el gran financiamiento. Eso también, digamos, fue la estrategia que trató Cambiemos. Cambiemos, digamos, lo que vos me estás planteando, mal o bien, fue lo que trató de hacer Cambiemos. Fue, mira, nosotros llegamos, ponemos la casa más o menos en orden, toleramos déficit fiscal durante un tiempo y lo vamos financiando como podemos. Lo financiamos, mientras tanto vamos a crecer, el crecimiento va a ser parte del trabajo fácil. Bueno, no pasó. Digamos, lo mismo te puedo decir ahora. Mientras esperamos que el crecimiento nos resuelva los problemas, que la inversión nos resuelva los problemas, nos podemos quedar sin nafta a mitad de camino. Ni siquiera a mitad de camino, porque es como que, te lo pongo al revés, es como un avión en movimiento. Si se queda nafta, va para abajo. Con lo cual es una estrategia súper peligrosa. Y te digo algo más. Digamos, son escenarios que uno puede pensar. Hoy tenemos el agua mucho más cerca. Digamos, esa oportunidad ya se perdió en Argentina, creo. Se perdió por los errores de Cambiemos, se perdió por los errores del kirchnerismo, pero ya ese tren se nos escapó, me parece. Nos dejaste a todos mudos. ¿Y cómo se haría esa cirugía mayor entonces? Y con esta terminamos. ¿Y ahora qué hacemos? Esa es la más difícil de responder, sobre todo porque no quiero quedar como el malo de la película. Digamos, así que no lo voy a verbalizar, pero lo que hay que entender es que hoy Argentina tiene un Estado que no puede financiar. No lo podemos financiar. Entonces, eso significa que no podemos pagar las jubilaciones que estamos pagando, no podemos sostener el empleo público que estamos pagando, no podemos pagar los subsidios que estamos pagando, la política social que estamos haciendo. Miren, hoy me pasaban, me mostraban un número. En Argentina, obviamente tenés el contexto de la pandemia, que hace todo muy particular, pero en Argentina hoy casi 35 millones de personas están recibiendo ayuda del Estado. 35 millones de personas, el 80% de la población. Es una locura. O sea, es como uno lo puede entender como algo recontra excepcional, pero si nos vamos a cómo era la situación antes de la pandemia, bueno, 20 millones de personas recibían ayuda del Estado. O sea, eso no es una economía que funciona. Una economía que funciona es una economía que la gente sale de la pobreza porque trabaja. Y Argentina, mire, déjeme darles un número, se los iba a poner en un gráfico. En el año, durante todos los 90, durante toda la convertibilidad, el tamaño del Estado era más o menos entre 20 y 25 puntos del PBI. 20, 25 puntos del PBI era más o menos el tamaño del Estado, y la pobreza estaba entre 25 y 30 puntos. ¿Sí? Desde ese momento hasta ahora, el Estado se duplicó. Se duplicó, pasó de 25 a 40, 45. Duplicamos el tamaño del Estado y hoy tenemos una pobreza entre 40 y 50 puntos. ¿Sí? Con lo cual, estamos pagando el doble de Estado sin logros sociales, sin logros. Con lo cual, lo que le está pasando a Argentina es que o sea, el nivel de deterioro económico que tenemos es como, a veces yo me desespero en las discusiones, porque digo, estamos mirando otra película. O sea, el sector privado argentino hace rato que perdió la capacidad de sostener esto. Y ni hablar durante la pandemia. Mira, te doy un ejemplo. El sector privado, los salarios del sector privado, el empleo en el sector privado están haciendo puré. Todo el sector privado está poniendo el hombro durante la pandemia.
y el sector público no se bajó los sueldos. Son ese tipo de, o sea, para decirlo como de la forma muy brutal, el sector privado sacrificó 20% de masa salarial, el sector público no se bajó los sueldos. Y no hablo de los funcionarios públicos, hablo digamos, es como todo el esquema de... ¿Qué pasa, mi amor? Bueno, nada, ahí, eso, me quiere sacar una foto mi hija, no sé para qué. Vení que te presento. Esta. A la pequeña, el futuro del país. Hola Amalia, ¿cómo te va? Sí, ya sé. Bueno, me triunfó la respuesta. Luciano, te cambio la pregunta, y con esta cerramos después de 1 hora y media de clase de macroeconomía. Mirá, se me pasó volando. A todos, y somos como 100 escuchando. Y la verdad que muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Pero, ¿cómo hacemos vos y yo para dejarle a tu Amalia, a mi Leila, un lugar Qué difícil. lindo para vivir? No, si te respondo me pongo a llorar, así que no te contesto. Porque es muy difícil. Es la pregunta la más difícil de contestar. Bueno, sigamos trabajando porque hay que dejarle un lugar lindo a Amalia para venir. Un lugar tan lindo como el Tigre, como Acoaj, al que te invitamos a que nos vengas a visitar cuando gustes, porque en este barco tan difícil seguimos juntos, seguimos siendo casi todos, solo un 5% de la masa salarial, de la masa societaria tuvo que, por ahora, no seguir participando y es a donde todos queremos volver, a Tigre. Así que vas a ser muy bienvenido, te esperamos con un asado cuando nos lo permitan, y gracias por acompañarnos hoy. Bueno. Y a los... Dale, para despedirte. Bueno, gracias, ¿no? Gracias a todos los que siguieron hasta acá, perdón por si les tiré mucha mala onda en el sábado. No. Aprovechar que creo que el día está lindo, así que a disfrutar un poquito lo que queda del sábado. Fue una gran clase de macro, una gran clase de macroeconomía. Y a todos, muchas gracias que estuvieron hoy de vuelta acompañando las actividades de Acoaj en casa. Para nosotros es un honor y un placer que estén acá. Y contarles que, bueno, además del Mago de Hoy a la Noche, el próximo jueves a las 18:30 horas, vamos a tener una charla muy interesante de discriminación y antisemitismo en las redes. Van a hablar jóvenes politólogos y un rabino activos en las redes sociales, y vamos a intentar comprender este fenómeno de la discriminación y el antisemitismo amplificado en las redes sociales. El domingo 15 vamos a tener a otro socio del club visitándonos en un show que esperamos salga muy divertido, Moldaski en Acoaj, otro que vuelve a casa, y el lunes 17 de agosto a las 17 horas nos va a visitar María O'Donnell, donde vamos a hablar acerca de su libro Aramburu y vamos a compartir mucha de la experiencia que tiene María, que es una de las grandes comunicadoras y periodistas argentinas. Por favor, sigan acompañando a Acoaj en casa. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao. Y un fuerte aplauso para Luciano, que hoy nos dio una gran clase. Gracias. Chao a todos.